Si los países fueran software, muchos de estos nunca habrían salido de la fase beta. Verías los planos y pensarías que el desarrollador estaba teniendo un delirio febril. Soy Mike de List25 y hoy vamos a ver 25 países con una geografía que realmente no debería funcionar. Imagina un país acaparando el 60% de toda la superficie lacustre del mundo. Canadá tiene más lagos que todos los demás países del mundo juntos, lo cual sinceramente es para presumir un poco. Tiene tanta agua que ni siquiera hay acuerdos sobre cuántos hay. Las estimaciones van desde 300,000 hasta más de 2 millones, dependiendo de qué tan grande debe ser un agujero con agua para que cuente. Puedes culpar a la última era de hielo por esto. Los glaciares pasaron miles de años exfoliando agresivamente el escudo canadiense, y cuando se fueron, se les olvidó limpiar todos los charcos gigantes. El resultado es un país donde el límite entre la tierra y el agua es más una sugerencia. Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero una gran parte de ese territorio es solo agua que se quedó en los hoyos que el hielo talló antes de irse de la fiesta. Surinam se siente como un país donde alguien empezó el tutorial para poblarlo y luego se distrajo. Los bosques cubren aproximadamente el 93% de la tierra, mientras que la mayoría de los humanos están agrupados en una pequeña franja costera al norte. El interior ni siquiera es realmente el campo. Es una selva amazónica densa y virgen que básicamente ha ganado la guerra contra la planificación urbana. Mientras que la mayoría de los países crecen hacia adentro, Surinam se quedó en la entrada. El interior sigue siendo remoto, ecológicamente abrumador y básicamente indómito. Es un estado-nación que existe casi exclusivamente en su propia periferia, con la gran mayoría de su territorio perteneciendo más a los árboles que a los contribuyentes. Funciona, pero solo porque la gente en la selva ha aceptado no meterse en los asuntos de los demás. Gambia realmente no tiene la forma de un país. Es más como si alguien hubiera intentado construir un pasillo en un mapa. Es este corredor increíblemente estrecho, de solo unos 24 a 48 kilómetros de ancho, que se extiende tierra adentro por casi 480 kilómetros. Y aparte de un pequeño tramo de costa atlántica, está completamente rodeado por Senegal. La razón de esta forma es el río Gambia. En aquel entonces, las potencias coloniales británicas querían controlar la vía fluvial para el comercio, así que básicamente trazaron las fronteras hasta donde alcanzaban sus cañones desde el agua. Es una nación definida por una ruta comercial del siglo XIX y simplemente decidió quedarse así para siempre. Parece menos el resultado de una lógica geográfica y más un error burocrático de larga data. Brunei es básicamente un país para armar. Consiste en dos piezas separadas, ambas completamente rodeadas por el estado malasio de Sarawak. Es una identidad nacional dividida en un mapa que parece estar partido por la mitad. Esta división es un remanente de acuerdos coloniales del siglo XIX que básicamente trataban la tierra como un rompecabezas. Dejó el país con fragmentos desconectados que hacen que quienes ven el mapa por primera vez lo miren dos veces. La mayoría de los países al menos intentan mantenerse conectados, pero Brunei demuestra que, una vez que las fronteras se consolidan, incluso un país dividido puede funcionar perfectamente bien. Se supone que los ríos deben terminar en el mar, ¿verdad? Bueno, el delta del Okavango no recibió el memo. El agua viaja desde Angola hasta el norte de Botsuana y luego simplemente se dispersa y desaparece en las arenas del Kalahari. Es la calle sin salida definitiva. Esta colisión literal entre el agua y el desierto es lo que lo hace asombroso. Un río que recorre cientos de millas hacia ninguna parte suena como un fracaso, pero en realidad crea un enorme humedal interior lleno de elefantes e hipopótamos en medio de un desierto. El río pierde contra la arena cada vez, pero esa derrota crea una de las mayores fiestas de biodiversidad del planeta. La costa en Namibia sigue sus propias reglas. Las lluvias en el desierto de Namib son prácticamente inexistentes, pero la fría corriente del Atlántico empuja una densa niebla marina kilómetros tierra adentro. Esto significa que partes del país no sobreviven gracias a la lluvia, sino a un enorme humidificador diario. Se siente completamente al revés. Normalmente las costas son donde hay más humedad, pero aquí solo proporcionan agua fantasma que llega al amanecer y desaparece al mediodía. Ecosistemas enteros en la costa de los esqueletos se han adaptado a esto. Los escarabajos recolectan la neblina del aire y las plantas la interceptan antes de que toque el suelo. La niebla sustituyó a la lluvia y el paisaje simplemente se adaptó durante miles de años.
El lago Assal es el punto más bajo de África. Está a 155 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de salinas que parecen de otro planeta. Djibouti está ubicado en el Triángulo de Afar, donde tres placas tectónicas se están separando lentamente. El suelo aquí literalmente se está separando y el paisaje es tan dramático como suena. Lo que debería ser una zona de desastre geológico en realidad se convirtió en una jugada de poder global. Estar en la desembocadura del Mar Rojo lo convierte en un enorme cruce estratégico, albergando bases militares de varios países al mismo tiempo. Es un caso clásico de terreno terrible, pero ubicación increíble. Tayikistán es aproximadamente un 93% montaña. Cuando casi todo es empinado y alto, la misma idea de un país se complica. Los caminos no son solo rutas, son negociaciones con la tierra. Los asentamientos básicamente son bolsillos metidos en los valles, y la distancia se mide en ¿puedo siquiera cruzar esa cresta? En lugar de millas. Las montañas del Pamir no solo decoran el mapa, lo dominan. Este es un país encaramado en el techo de Asia Central, donde el terreno llano es un lujo escaso. La agricultura se realiza en pendientes que pondrían nerviosa a una cabra montés, y cada viaje por carretera es un desafío de gran altitud. Todo toma más tiempo y cuesta más cuando vives la vida a 45 grados. Bután no tuvo verdaderas ciudades urbanas hasta finales de la década de 1960. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el terreno. Encontrar un lugar para vivir significaba buscar los pocos sitios donde las montañas daban una tregua. Estrechos fondos de valle o pequeños corredores donde los cultivos podían crecer sin deslizarse hacia el abismo. Incluso los famosos monasterios parecen haber sido encajados en un juego de Tetris, posados en acantilados y anclados a las crestas. Bután no se extendió por el paisaje, sino que se adaptó a los huecos, encajando la vida humana en cualquier espacio que los Himalayas estuvieran dispuestos a ceder. Con más de 800 lenguas indígenas, Papúa Nueva Guinea es un rascacielos lingüístico. Esta diversidad es resultado directo de que el terreno es tan difícil que las comunidades vivían relativamente cerca, pero seguían siendo totalmente extrañas entre sí durante siglos. Las crestas no eran solo colinas, eran enormes muros culturales. La montaña hizo que el distanciamiento social fuera la configuración predeterminada durante miles de años. Papúa Nueva Guinea es un lugar donde el mapa creó miles de pequeños mundos locales que rara vez se encontraban. Es uno de los lugares con mayor diversidad cultural en la Tierra, y la prueba está en la asombrosa cantidad de idiomas que todavía se hablan ahí hoy en día. Japón es un titán tecnológico global levantado en un territorio que realmente debería haber hecho del desarrollo una pesadilla. Aproximadamente el 75% de su territorio es montañoso y está ubicado justo sobre la zona sísmica más activa del mundo. La parte realmente habitable del país es solo una pequeña fracción de todo el territorio. Eso significa que una de las naciones más avanzadas del mundo básicamente vive en un juego de alto riesgo de no caerse de la montaña. La densidad increíble de Tokio es simplemente el resultado de tener casi nada de terreno plano con el que trabajar. Japón no solo superó su geografía, sino que se comprimió en el espacio disponible y lo hizo funcionar mejor de lo que cualquiera esperaba. La dorsal mesoatlántica normalmente está oculta bajo el agua, pero Islandia es uno de los pocos lugares donde esa unión tectónica decidió salir a la superficie. Esto produce una tierra definida por una crisis de identidad. Es al mismo tiempo volcanes, campos de lava y enormes glaciares, todo situado sobre una falla que está separando activamente al país. Suena menos como un país y más como un set experimental para una película de ciencia ficción, pero esa geología pura es una gran ventaja. La energía geotérmica calienta casi todas las casas y duchas prácticamente gratis. Resulta que estar sentado sobre una enorme falla es bastante bueno para tus cuentas de servicios. Filipinas son 7.641 islas dispersas por el Pacífico, lo cual es una pesadilla logística incluso en un buen día. Luego, la naturaleza añade tifones, terremotos y volcanes a la mezcla, solo para mantener las cosas interesantes. Es como vivir en una película de acción donde el escenario está cambiando constantemente. Administrar miles de islas ya de por sí dificulta la unidad y el transporte. Si le sumas desastres anuales y eventos sísmicos, básicamente la geografía está en tu contra. Sin embargo, Filipinas desarrolló una cultura increíblemente resiliente que maneja estos enormes eventos naturales mejor que casi cualquier otro país en el mundo. Panamá es el puente entre Norteamérica y Sudamérica, la muralla entre dos océanos.
Dato curioso, el canal en realidad no va de este a oeste. Cruza en un ángulo tal que los barcos que van del Atlántico al Pacífico terminan más al este de donde comenzaron. Es totalmente confuso si lo ves en una brújula. Una pequeña franja de tierra tiene más peso estratégico que casi cualquier otro lugar. Conecta continentes, divide océanos y canaliza una enorme parte del comercio global a través de selvas y cordilleras. En el mapa parece una bisagra frágil, pero en realidad es uno de los pedazos de tierra más indispensables del planeta. Mongolia es alta, fría y está doblemente rodeada de tierra, lo que significa que tienes que cruzar al menos 2 países más solo para encontrar una playa. Tiene un clima brutal con cambios de temperatura enormes y casi nada de lluvia, y no hay absolutamente ningún océano cerca para amortiguar el viento. Ulan Bator es la capital más fría del mundo, y no es solo ese frío de traer un suéter. Es una realidad estructuralmente fría que lo dicta todo. Mongolia funciona en estas duras condiciones, demostrando que los humanos pueden construir una civilización duradera a miles de kilómetros de cualquier mar. Perú es como una muestra geográfica variada. Al oeste tienes uno de los desiertos más secos de la Tierra. En el centro, algunas de las montañas más altas del mundo. Y al este, una selva tropical que se empapa con metros de lluvia. Toda esta transición ocurre en una distancia sorprendentemente corta. En Lima es completamente seco. Maneja hacia el este un poco y estarás jadeando por el aire delgado de las montañas. Sigue avanzando y de repente estarás en una jungla húmeda. La mayoría de los países tienen variedades regionales, pero Perú simplemente pone terrenos incompatibles uno al lado del otro sin transición. Esa combinación extraña terminó produciendo una de las historias más ricas de América. El punto más bajo de Nepal está a unos 60 metros de altura. El más alto, 8.848 metros, la cima literal del mundo. Un solo país va desde las tierras bajas subtropicales hasta el pico más alto de la Tierra en una extensión de norte a sur que parece un atajo en el mapa. Esa subida vertical extrema significa que las zonas climáticas que normalmente requieren miles de kilómetros de viaje están apiladas una encima de la otra. Pasas de la selva a los prados alpinos y al hielo permanente en tiempo récord. No muchos países abarcan tanta altitud, y aún menos han logrado construir toda una civilización a lo largo de toda esa escalera. Chile no parece un país, parece una barra lateral. Tiene aproximadamente 110 millas de ancho, pero 2.700 millas de largo, aplastado entre el Pacífico y los Andes, sin espacio para respirar. Es una nación dibujada como una línea en lugar de una forma. Debido a que es tan largo, abarca todos los ambientes imaginables. El desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra, lagos volcánicos y glaciares del sur. Es un corredor increíblemente estrecho que conecta mundos completamente diferentes. Mientras que otros países crecieron hacia afuera, Chile simplemente siguió creciendo hacia abajo y de alguna manera la línea se mantuvo intacta. Aquí es donde los ríos gigantes del mundo vienen a dejar su equipaje. 3 grandes sistemas fluviales convergen aquí para crear un enorme delta cambiante donde el agua crea y destruye tierra constantemente. ¿Es geografía en tiempo real? Ese suelo fértil es la razón por la que es uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. Pero también es lo que hace que todo parezca tan precario. Los ríos no solo fluyen por Bangladesh, sino que lo remodelan activamente, borrando comunidades y formando nuevas islas donde les da la gana. Es una nación construida sobre una tierra que aún no ha terminado su primer borrador. Así que sí, gran parte de Estados Unidos podría estar en esta lista, pero me voy a enfocar solo en Reno, Nevada. Porque este es un dato clásico que apuesto a que no sabías. Reno está más al oeste que Los Ángeles. Sí, me escuchaste bien. Una ciudad en un estado que está completamente al este de California está geográficamente más al oeste que uno de los íconos más grandes de California. Todo es por la forma en que la costa de California se curva. El estado no baja en línea recta. Se inclina bruscamente hacia el este, empujando a Los Ángeles mucho más hacia el interior de lo que la mayoría de la gente se imagina. Mientras tanto, la frontera de Nevada se inclina lo suficiente hacia el oeste como para darle la victoria a Reno. Parece una apuesta de bar, pero una vez que ves un mapa ya no puedes dejar de notarlo. Oman tiene desiertos y montañas, lo cual está genial. Pero su verdadero secreto es Musandam.
Es una parte separada del país, físicamente aislada por los Emiratos Árabes Unidos, que se adentra en el Estrecho de Hormuz, uno de los cuellos de botella marítimos más importantes del mundo. Musandam tiene ensenadas escarpadas que se parecen tanto a Escandinavia que la llaman la Noruega de Arabia. Así que tienes una monarquía desértica con una península montañosa que parece un fiordo y que se asoma por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. Es un mapa único que se niega a encajar en una sola categoría. Lesoto está completamente rodeado por Sudáfrica, lo cual es raro. Pero su altitud es lo que realmente es impresionante. Todo el país está por encima de los 1000 metros. De hecho, su punto más bajo está a 1400 metros de altura, lo que lo convierte en el punto más bajo más alto de cualquier país. Literalmente aquí no hay ningún lugar más bajo. Es una isla soberana que se encuentra encima de la región, como una isla en el cielo. El apodo Reino en el Cielo no es solo una estrategia de mercadotecnia ingeniosa. Es una descripción muy literal de cuánto más alto está que todo lo que la rodea. Australia es extensa, o sea, más ancha que la Luna. Su extensión de este a oeste es de aproximadamente 4.000 kilómetros, mientras que la de la Luna es de solo unos 3.474 kilómetros. Esa es una cantidad enorme de tierra, pero el tamaño es solo una parte. Contiene un desierto enorme, una selva tropical, la gran barrera de coral y rocas antiguas, todo en una sola isla. También es increíblemente seco, pero de alguna manera mantiene enormes ciudades costeras. Australia funciona básicamente ignorando el centro y pretendiendo que la costa es toda la historia, lo cual tiene su propio estilo. Egipto se ve enorme en un mapa, pero el 95% de la gente vive en un pequeño corredor verde a lo largo del Nilo. Si quitas ese río, el país básicamente es un desierto vacío. Si mantienes el río, obtienes una de las civilizaciones más grandes de la historia. Es un país que ha dependido de una sola fuente vital y ha construido todo a su alrededor. Sin ese único río, simplemente no hay Egipto que poner en un mapa. Es un acto geográfico de alto riesgo que ha durado milenios. Las islas de Kiribati están tan dispersas que en 1994 el gobierno simplemente movió la línea internacional de cambio de fecha para que todos pudieran estar en el mismo día del calendario. La geografía era tan molesta para la administración que literalmente cambiaron la forma en que el mundo mide el tiempo. Eso es lo que pasa cuando tu nación es en su mayoría océano abierto con pequeños puntos de coral. Las partes están tan separadas que el mapa básicamente dice que esto no debería ser una sola cosa. Kiribati no movió las islas. Simplemente reorganizó una convención global porque la geografía les dio un problema que nadie había visto antes. Así que ahí lo tienes. 25 lugares donde el mapa debió haber dicho que no, pero la gente dijo, ya verás. Ya sea que los holandeses le ganen al océano o que Kiribati mueva el tiempo mismo, estos lugares demuestran que lo imposible puede volverse algo común con suficiente esfuerzo. La geografía no es un destino fijo. Es solo un rompecabezas muy difícil. Los mapas más extraños del mundo no son errores, solo son prueba de que los humanos se establecerán en cualquier lugar y encontrarán la manera de hacerlo funcionar. Si este te hizo pensar, mira nuestro próximo video, 25 datos ridículos de geografía que no vas a creer. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones. Realmente ayuda al canal. Como siempre, soy Mike. Mantente curioso. Nos vemos en el próximo.